Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al coronel Gerardo Paz Miño. Él es el coordinador zonal de Pichincha, Napo y Orellana del ECU 911. El tema para el cual invitamos es hablar sobre el regreso a clases, pero es un tema obligado. Lo que pasó el día de ayer aquí en la ciudad de Quito, en la zona de La Recoleta, el incendio del colegio María de Nazaret. ¿Qué pasó, coronel? Todavía sabemos que no hay resultados de la causa del flagelo, pero ¿cómo actuó el 911 en este tema que ha generado muchísimo interés de la ciudadanía? Bueno, Claudia, muy buenos días por recibirme aquí en este prestigioso canal de comunicación social a la ciudadanía. Bueno, para indicar el día de ayer, aproximadamente a las 15 horas con 19 minutos, se recibió una llamada de alerta de que se había presentado un flagelo en el colegio que usted ya lo nombró, y inmediatamente se despacharon los recursos. Fueron 4 motobombas, 4 vehículos tanqueros, ambulancias, y se procedió a contener el flagelo, que aproximadamente se lo logró tipo 19:30 en la noche. Y se quedó 2 autobombas para monitorear todo lo que pueda suceder hasta la presente fecha. Hemos seguido monitoreando todo el evento y está controlado todo el flagelo. Pero el tema es muy grave, el 95% del inmueble fue destruido y la verdad preocupa muchísimo. Actuaron, no hay víctimas, pero es un inmueble patrimonial que lamentablemente quedó destruido. Sí, como usted dijo, lamentablemente se destruyó ese inmueble. Tendrán que las autoridades de ahí del colegio gestionar para que lo más pronto posible se pueda retomar el tema, especialmente porque es un centro educativo y toca retomar las clases con los estudiantes. Que precisamente arrancan hoy. También este fin de semana fue un fin de semana complicado para el ECU 911 que usted coordina en Napo, Pichincha y Orellana por lo que pasó en la ciudad del Tena. ¿Cómo apoyó el 911 en las inundaciones de la ciudad del Tena? Bueno, eso también fue un evento debido al desborde de algunos ríos de la localidad, especialmente en el cantón Tena. Se produjeron daños en las vías secundarias, en las partes bajas de los barrios, y lamentablemente tuvimos un fallecido, una persona aproximadamente de 60 años de edad. El COE se instaló el día de ayer, declararon en estado de emergencia en todo el cantón, y lógicamente las instituciones están trabajando en forma articulada para seguir solventando esta emergencia. El ECU lo que hizo es coordinar justamente la atención de todos los temas referentes a este deslave de los ríos. Es decir, están pendientes, están cuidando y están ayudando a la ciudadanía. ¿Qué ocurre en cambio con el otro tema, que es el ingreso a clases? Hoy empieza el ingreso a clases que se dará de manera escalonada. ¿Cómo está trabajando el ECU 911 para ayudar a padres, madres, jóvenes, estudiantes, profesores, instituciones? Bueno, el ECU 911 lo que tiene nosotros aquí en la jurisdicción de Pichincha y Napo, tenemos 124 cámaras que desde julio del 2015, en convenio con el Ministerio de Educación, fueron instaladas en una prioridad que establecieron ellos, básicamente por 2 temas. El primero es para controlar el ingreso y la salida de los estudiantes de los planteles educativos principales, y el segundo para monitorear especialmente el tema del consumo de drogas, que se da justamente los expendedores de drogas, expendedores de ambulantes al exterior de los planteles. Esto lo hemos hecho, lo estamos monitoreando desde el día de hoy. Desde las 6 de la mañana se instaló un puesto de mando unificado en nuestras instalaciones, donde están representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, del Ministerio de Educación, y lógicamente nosotros tenemos ahí a la mano todas las instituciones articuladas como es Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito, que están colaborando con este tema del ingreso a clases. Ingreso a clases que usted conjuga con el tema del microtráfico en establecimientos educativos. ¿Qué hacer? ¿Cómo uno llama al 911 si tiene una denuncia
¿En cuánto tiempo actúan ustedes? ¿Cómo rastrear que la denuncia o la llamada sea efectiva en este tema tan complicado que es el uso de drogas en los establecimientos educativos? Bueno, nosotros, como le había manifestado con nuestras cámaras de videovigilancia, lo que hacemos es monitorear permanentemente. Desde el día de hoy damos mayor énfasis a los planteles educativos, y lo que se hace una vez que se detecta a una persona sospechosa o se visualiza con nuestras cámaras, porque tiene un zoom de 450 metros, lo que se hace inmediatamente es comunicar a la entidad correspondiente, en este caso Policía Nacional, para que inmediatamente acuda al sitio y verifique la situación o el incidente que se ha producido mediante el monitoreo de nuestras cámaras. Es decir, las cámaras que usted mencionaba, más de 100 cámaras colocadas entre Pichincha y Napo, son importantísimas para lograr solucionar e identificar estos problemas. ¿Cómo apoyar a rectores, a profesores y a padres para que las denuncias, como mencionábamos, uno, sean anónimas y dos, sean efectivas para evitar que este grave problema continúe y se incremente? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo una campaña comunicacional es justamente para el buen uso de la llamada de emergencias 911. Queremos que los padres de familia, los rectores y profesores inculquen en sus estudiantes para que ellos puedan llamar, a hacer uso de esta llamada, porque lo pueden hacer desde un teléfono celular, lo pueden hacer con una aplicación de un teléfono inteligente, y hay muchas maneras. Eso lógicamente está, como lo dije, respaldado con el monitoreo permanente que nosotros hacemos con nuestras cámaras 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces motivamos a las autoridades, padres de familia, que motiven e inculquen a sus hijos el uso de la llamada. Es algo muy simple, muy sencillo y totalmente gratuito. Durante el año lectivo que terminó en los meses de junio y julio, ¿cómo ustedes actuaron? ¿Cuántas llamadas tuvieron? ¿Cuántos operativos se generó gracias al apoyo del EQ 911? Bueno, yo tengo un reporte estadístico desde julio del 2015 hasta julio de 2017, de que mediante nuestras 124 cámaras que tenemos aquí en la provincia de Pichincha y Napo, se detectaron 1.858 alertas en estos planteles educativos. Solamente alertas en planteles. Alertas en planteles, solo con estas 124 cámaras. Y de eso cabe recalcar, yo tengo aquí unos datos interesantes, cabe recalcar, entre lo más relevante, por ejemplo, consumo de drogas, 68 eventos, personas sospechosas, 213 eventos, tenencia de drogas, 7 incidentes, agresión física y verbal, 5 incidentes, actos morales, 5 y venta de drogas, 3. Entonces eso quiere decir que está dando resultado la implementación de estas 124 cámaras, porque estamos detectando estos eventos al exterior de los planteles. Y hay muchos más eventos que lógicamente están relacionados, porque no podemos dejar de ver accidentes de tránsito, peleas callejeras, amontonamiento de gente, etcétera, etcétera. Estos son los más relevantes, pero quiere decir que sí está funcionando el tema del monitoreo de las cámaras. Funciona el tema del monitoreo, funciona el tema de que ustedes lleguen a la zona, pero ¿qué ocurre el después? No sé si ustedes también hacen un seguimiento de la denuncia, que ustedes llegan y efectivamente están consumiendo drogas, vendiendo drogas o cualquiera de los casos que usted mencionó. ¿Hay después un seguimiento del EQ 911 a las otras autoridades para saber si efectivamente fue solucionado el problema y este no va a repetirse? Bueno, nuestro papel, como usted lo sabe, nuestra misión es la gestión de las emergencias a nivel nacional, todo tipo de emergencias. Nosotros despachamos el recurso, y ya una vez que el recurso llega a territorio, prácticamente ya queda en manos de las instituciones, sea policía, sea fiscalía o los jueces, y hacer el seguimiento. Nosotros no tenemos ese dato porque no es nuestra competencia tener esas estadísticas. O hacer el seguimiento. Retomando lo sucedido ayer en el TENA, aquí en la ciudad de Quito, el hecho de coordinar entre las diferentes entidades, entre Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana, Policía Nacional, ¿cómo se realiza todo esto y cómo ustedes identifican cuál es la persona o la institución que debe apoyar en un operativo, sea la inundación en el TENA o el incendio en Quito? Ya, bueno, nosotros tenemos un modelo de gestión nuestro. Nosotros hemos contemplado 6 servicios. ¿Sí? El primero es seguridad ciudadana, lógicamente los demás demanda, que tiene competencia Policía Nacional. El segundo, gestión sanitario, tema todo referente a salud. El tercero es tránsito y movilidad, ahí lamentablemente accidentes de tránsito. Y el cuarto es gestión de siniestros. Aquí es lo que entra justamente el tema de los incendios, porque es competencia netamente de bomberos. Entonces nosotros inmediatamente, nuestro evaluador de llamadas recibe el tema de la emergencia, y él automáticamente canaliza al Cuerpo de Bomberos para que se haga la atención. Y en el caso del TENA es vuelta a la gestión de riesgos, competencia netamente de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tema de inundaciones, tsunamis, volcanes, todo tipo de catástrofes.
Inmediatamente se identificó este tema, se comunicó con Secretaría de Gestión de Riesgos y se hicieron todas las acciones pertinentes para atender la emergencia. Usted coordina las 3 provincias, Pichincha, Napo y Orellana. ¿Cuántas personas trabajan en el ECU 911? ¿Dónde nomás están los centros? El único grande es el de Quito. ¿Qué ocurre con las instalaciones y las ayudas que tiene en sus manos el ECU 911 en estas 3 importantes provincias? Ya, nosotros en el ECU 911, el zonal aquí de Quito, nosotros tenemos 130 evaluadores entre llamada y despacho, los que montan las cámaras. Personal administrativo aproximadamente unas 20 personas, pero total con las instituciones articuladas que trabajan aquí en Quito aproximadamente suman 400 personas que están trabajando día a día. Nosotros tenemos en la provincia de Orellana, tenemos una sala operativa desconcentrada que justamente nos sirve para que, como su nombre dice, para nosotros no acumularnos acá el despacho. Acá se recibe las llamadas, sí, aquí en Quito, pero automáticamente nosotros conducimos para que el despacho sea dirigido desde el sitio en Orellana. Tenemos una sala desconcentrada en el cantón Mejía, tenemos una sala desconcentrada en el cantón Rumiñahui y estamos a próximos días de inaugurar una nueva sala operativa en la provincia de Napo, que era la única provincia del Ecuador que no tenía una instalación del ECU 911. Es decir, cada vez ustedes van ampliando la red, tanto para las denuncias, temas policíacos, temas de seguridad, pero también todo lo que tiene que ver con tragedias, siniestros y temas que lamentablemente Ecuador es víctima del problema de fenómenos naturales. Así es, Claudia, como le había manifestado, nosotros tenemos los 6 servicios que hemos catalogado y dentro de ello existe categorías, como usted lo dijo, se disminuye, seguridad ciudadana se desglosan robos, asaltos, violaciones, personas sospechosas, etcétera, etcétera. Entonces estamos prácticamente cubiertos todas las emergencias que la ciudadanía puede hacerlo mediante la llamada única de emergencias 911. Muchísimas gracias al coronel Gerardo Pazmiño. Recordamos que él es parte de ECU 911, es el coordinador zonal de Pichincha, Napo y Orellana. Cuando hemos hablado sobre los últimos acontecimientos duros que ha vivido el país, lo de Tena, el incendio de Quito, pero también sobre los grandes operativos que significan el ingreso a clases, no solamente por temas de tránsito que nos preocupan a todos. Lo más importante es que el ECU 911 está luchando contra el tráfico, el microtráfico al interior de los establecimientos educativos. Así es que padres, jóvenes, profesores, tienen ustedes en sus manos la posibilidad de pedir ayuda y denunciar al ECU 911 cuando ustedes detectan temas de tráfico, microtráfico al interior de los planteles o en los alrededores. Las cámaras de televisión con las que ellos cuentan son grandes aliados para luchar con este grave problema que enfrentan nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias nuevamente al coronel Gerardo Pazmiño. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, es vicecanciller, con quien queremos hablar sobre temas de carácter internacional, diplomático, pero también lo ha ocurrido en las últimas semanas en las Islas Galápagos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Con cierto sentido, con Ramiro Díez. Ciencia, historia, literatura, personajes, el mundo de la cultura, aquí en Concierto Sentido, de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Recuerde, Con Cierto Sentido, para que vea todo lo que se puede escuchar. Con Cierto Sentido, todos los días de 15 a 18 horas. 101.7 Radio Sucesos. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año.
siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, con el que queremos hablar de varios temas. Un tema obligado el día de hoy, Marcelo, son las nuevas pruebas de Corea del Norte. Hay un nuevo misil que lanza, hay amenazas de generar respuesta militar por parte del señor Trump y la Unión Europea pide además sanciones. ¿Cómo analizar lo que está pasando? ¿Cuál es la real amenaza que genera Corea del Norte, no solamente a Norteamérica, porque habla de llegar a Alaska o llegar a otros puntos de Estados Unidos, sino también al mundo entero? Sí, en realidad es uno de los puntos de política exterior más importantes que existe en este momento. La trayectoria que ha tenido en los últimos años Corea al crear una fuerza nuclear al margen de todo el ordenamiento internacional, le ha colocado precisamente fuera de las normas que rigen este tema. Pero la pregunta es ¿cuándo ha estado Corea del Norte dentro de las normas? Antes de que inicie el programa nuclear. Cuando inicie el programa nuclear, se es merecedora de una serie de sanciones de Naciones Unidas, que es lo importante, porque no es una sanción de un país, es del propio organismo mundial, es del Consejo de Seguridad, que es el único organismo que puede emitir resoluciones obligatorias que le sanciona y le conminan a que cese con su programa nuclear. El actual presidente de Corea pues ha dejado eso de lado y ha continuado con su programa y ha continuado precisamente con las amenazas hacia los Estados Unidos. Es histórico, es historia, hay que mirar un poquito la historia hacia atrás, qué es lo que ocurrió en 1950 cuando estalló la guerra de Corea. El norte y el sur se enfrentaron y los Estados Unidos, valiéndose de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque no actuaron solos, sino en función de la resolución de las Naciones Unidas, intervinieron en esta guerra que cobró, como dicen algunos especialistas, alrededor de 3 millones de muertos, es decir, una cosa muy seria, una cosa que afectó particularmente al norte, porque obviamente las fuerzas americanas atacaron al norte en forma absolutamente total. De ahí viene esta enemistad con los Estados Unidos, de ahí viene este tratar de tomarse, si cabe, una revancha. Pero ahora el peligro de la última explosión está dada por la capacidad de esta bomba. Parece que esta bomba es una bomba de hidrógeno. Mucho más fuerte que una bomba atómica. Tenemos que pensar que es 3.000 veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces el peligro es totalmente de disparar esto, pues en donde pueda explosionar esta bomba en la superficie de la Tierra o sobre una ciudad, pues va a arrasar contra esa ciudad. Es un peligro tremendamente para los países que están dentro de la mira de Corea del Norte, particularmente Estados Unidos y el Japón, que son los dos. En semanas anteriores ya un misil... ¿Y qué ocurre con Corea del Sur? Porque Corea del Sur está a la esquina, ¿no? Obviamente tendrá que pensarse en dónde ponen una bomba de este tipo, porque si lo ponen muy cerca de la frontera también les va a afectar a ellos, ¿no? Pero la pregunta, Marcelo, es ¿qué busca Corea del Norte? Esa es una buena cuestión. Quizás humillar a los Estados Unidos,
tomar una revancha de lo que ocurrió en los años de 1950 a 1953, que duró la guerra de Corea. Tenemos que pensar que Corea del Norte es el país más cerrado al mundo, del país que el mundo conoce muy poco de lo que ocurre internamente en Corea. Entonces, cualquier elucubración, pues simplemente son elucubraciones, porque no sabemos realmente qué es lo que piensan los dirigentes y qué piensa esa masa militar que lo acompaña y que lo sostiene. Es decir, todavía es algo indescifrable y hay que ver cómo reacciona la comunidad internacional. ¿Hasta qué punto pueden seguir generando sanciones a Corea del Norte? ¿Cuán abiertas o cerradas son las relaciones? ¿Cuánto recibe o no recibe de la comunidad internacional? Porque de pronto las amenazas sí son, pero no hay mucho más que hacer. Bueno, las sanciones impuestas actualmente pues afectan a la economía de Corea del Norte, porque inclusive estas sanciones han sido aceptadas por China, que es el gran socio de Corea. China es la que realmente pues salió en defensa de Corea del Norte en la guerra del año 50 y mantiene relaciones económicas muy estrechas con el régimen coreano. Pero obviamente que cada vez se va estrechando la situación económica. Tenemos que pensar que hace unos pocos años, no recuerdo muy bien, serán 8 o 10 años, en Corea del Norte hubo una hambruna general, cosa que actualmente en los países es muy raro que se dé. Es la falta de alimentación para una población que requiere una serie de alimentos. Pues hubo una hambruna, y hoy día estamos hablando de un ejército que tiene armas nucleares, que tiene capacidad nuclear y que tiene los medios, que son todos los cohetes que ya ha aprobado y que... Vamos a la sexta prueba. Vamos a la sexta prueba. El anterior cohete pues sobrevoló Japón y se habla de que puede llegar a Alaska y que puede llegar a Los Ángeles. El peligro está ahí. El peligro está ahí. Estados Unidos de momento ha reforzado sus defensas, ha realizado ejercicios militares y cualquier momento pues un disparo por ahí puede disparar la chispa y una configuración que ahora no será una configuración convencional, sino que será posiblemente un conflicto nuclear, lo cual es gravísimo. Es muy grave. Por otra parte, Marcelo, queríamos conversar con usted el hecho de los últimos acontecimientos en las Islas Galápagos. Usted fue negociador de varios temas, uno recuerda lo ocurrido en las guerras del CENEPA, recuerda su papel como vicecanciller. ¿Qué está ocurriendo en el mar territorial o mar patrimonial o zona de exclusión ecuatoriana entre las Galápagos y el continente cuando se denuncia y se hace análisis sobre la flota pesquera china? Bueno, en primer lugar, bien has mencionado tú todas las posiciones. Hay que aclarar un poco porque el común de los ecuatorianos no saben de qué estamos hablando. El mar territorial actualmente es de 12 millas. El Ecuador mantuvo, desde el año 54, mantuvo la posición de 200 millas de mar territorial, pero esto fue llevado y fue el fruto de una convención internacional que produjo la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que se estableció 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Hay una diferencia entre las dos zonas. En la zona de mar territorial, el Ecuador ejerce soberanía total. En la otra zona es una soberanía un tanto limitada, porque la soberanía del Ecuador es sobre todo las riquezas que están, digamos, bajo el agua. En la zona económica exclusiva, pues hay varias normas que permiten el paso inocente, es decir, el paso de navíos que simplemente... Pero la protección es solamente hasta las 12 millas. La protección total es hasta las 12 millas, pero la zona económica nos da la protección de las 188 restantes, que es la zona económica exclusiva de cada país que han suscrito. En la actualidad, la famosa CONVEMAR. La famosa CONVEMAR, el Ecuador sustituye eso. Ahora, ¿el Ecuador ganó o perdió suscribiendo la CONVEMAR? Hay varias yo diría que fue una realidad a la que teníamos que afrontar. El Ecuador planteaba las 200 millas de mar territorial. Con Chile, y no recuerda las guerras de la tundra de los años 70. Con Chile, Perú y Colombia. Pero eso quedó a un lado cuando vino la Convención del Mar, en que todos los países aprobaron, y no le quedaba más remedio al Ecuador o quedarse solo, y con el reconocimiento el reconocimiento internacional de 12 millas, las 200 millas no, que en definitiva
el Ecuador se plegó a la CONVEMAR, esto lo hizo hace pocos años, porque ¿qué es lo más importante dentro de en la superficie marina? Es la superficie marina, bueno, es importante, pero lo más importante está abajo. Todas las riquezas que están en los fondos marinos es lo importante, y en eso sí tenemos soberanía total. En eso tenemos soberanía total. Ahora bien, para llegar un poco a lo que está pasando en los Galápagos, hay que pensar que ahí se conjugan varios aspectos. El primer aspecto que acabamos de mencionar, pues esta pesca para este barco que fue detenido estuvo dentro de las 188 millas a 36 kilómetros de la costa me parece que de la isla de San Cristóbal, a 30 y tantos kilómetros, 36 kilómetros y algo, es decir, está dentro de la Galápagos, está rodeado por... Y estaba pescando, se encuentran las pruebas de que efectivamente estaba pescando. Se encuentra más de 6.000 tiburones. Más de 6.000 tiburones. Pero a este delito de estar pescando en la zona, que es zona exclusiva del Ecuador, exclusiva del Ecuador, se añade otro, que es el de la pesca de ejemplares protegidos, como son diversas especies de tiburones que están en peligro de extinción y que caen dentro de otro aspecto. Ahora, pensemos un poco que esto no es de ahora, y eso es lo que a mí me preocupa. Ya en el año 2005, la UNESCO manifestó la preocupación al Ecuador precisamente por el abuso de pesca de especies protegidas. Sí, además, pasamos como Galápagos a ser un patrimonio natural en peligro. El Ecuador era patrimonio, en la Galápagos es patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero en el año 2005, precisamente por esta pesca indiscriminada y otros factores además, que afectan al sistema que existe en Galápagos, al sistema ecológico de Galápagos, pasamos a ser un patrimonio de la humanidad en peligro de extinción. Vean lo grave que es eso. Pero años después volvimos se volvió a eso porque se reformaron algunas leyes en el Ecuador, precisamente las que se están aplicando ahora. Se reformaron las leyes, se establecieron penas muy fuertes para los violadores y obviamente se está a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Ahora bien, tenemos una flota de 300 barcos chinos que han estado al borde de la línea de las 188 millas o de las 200 millas si medimos en total con el mar territorial, pescando prácticamente sobre la línea. Eso nos hace pensar que nosotros necesitamos una protección mayor de los recursos de Galápagos, una protección mayor que está bien que pensemos que nos van a ayudar organismos internacionales, que recurrimos a acciones diplomáticas, como se ha mencionado, que se ha puesto una carta de protesta al gobierno chino. El gobierno chino ha manifestado que él respeta las normas ecuatorianas, que sus nacionales sean castigados de acuerdo con las leyes ecuatorianas, solamente pide que se... Hay un barco detenido, hay personas, los tripulantes y el capitán detenido, y acusaciones de unos años de prisión. Ya están condenados a 4 años de prisión, el capitán, otros miembros de la tripulación están a 3 años y la mayoría a 1 año. Y hay una multa de $5.900.000. Bueno, yo creo que esos son buenos principios para hacer respetar. Pero la pregunta, Marcelo, es cómo nos protegemos. Si hay un canal, el otro día también uno de los asambleístas que también sabe de temas de mar, como César Ron, decía, hay un canal entre el mar que protegemos, entre el continente y Galápagos. Claro, ¿cómo cuidar y cómo mejorar radares, sistemas de protección? Las 180 millas tomadas después de las 12 millas de mar territorial llegan a un punto y las 12 millas más 180 millas tomadas desde Galápagos no se juntan. Y ahí hay un canal. Entonces ahí hay un canal por el cual simplemente eso es alta mar. Este momento. ¿Y eso es derecho de paso y derecho de pesca también? Eso es derecho de paso y derecho de pesca. En alta mar no se puede controlar. Por eso es lo que se requiere, establecer nuevas normas, establecer nuevos principios que puedan permitir al Ecuador esta especie de canal, que muy bien lo mencionas tú, que no sé qué anchura tiene, pero es suficientemente amplio, ¿no? Este canal, pues, se unan las dos partes. Eso va a ser un poco difícil porque eso implicaría una reforma a la CONVEMAR que llevó años en negociarlas.
Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, yo creo, es tratar de vigilar toda esta zona económica exclusiva. Ahora, al estar inmerso un patrimonio natural de la humanidad como las Islas Galápagos y un poco más abajo las Islas Ballestas en Perú, no puede las Naciones Unidas, UNESCO, ayudar a Ecuador y a los países de esta zona para tener mayores recursos de cuidado, de análisis. Sí existen normas internacionales que prohíben la pesca, la he mencionado. Sí, pero las normas son una cosa, pero ahora, yo tengo radares, controles, lanchas, drones, no sé, para cuidar. ¿Cómo me pueden ayudar? Yo creo que eso, en primer lugar, tenemos que pensar que en estas áreas, en estos campos, lo principal es ayudarnos nosotros mismos, porque no van a venir ayudarnos a cuidar algo que consideramos que es nuestro. Claro que evidentemente especies en peligro, especies que pueden desaparecer y que afectan a todo el sistema natural y ecológico de la zona, pues se deberían protegerlas. Yo creo que se puede lograr, habrá una buena iniciativa precisamente para ver la manera de cerrar este canal por un lado, que es una cosa, pero la otra manera está por la parte de arriba. Vigilar para que de las Galápagos hacia el Océano Pacífico, hacia mar abierto, pues exista una frontera en este caso sobre el mar, es una línea fronteriza geodésica, una frontera que sea vigilada permanentemente. Ahora tenemos que pensar en algo, que estas normas del mar patrimonio, de la zona económica exclusiva, pues son aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados en números generales. Así, es mucho más grande que el territorio continental del Ecuador. Son una serie de parámetros. Ahora, ¿cómo analizar el accionar de Cancillería en este y en otros casos en los últimos 100 días del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, esta presencia de este barco ha hecho despertar acciones que yo creo que están más o menos bien orientadas. La primera acción fue de una protesta fuerte al gobierno chino, porque tenemos que pensar que el gobierno chino pues tiene que dictar normas para que sus flotas de sus compañías pues respeten a terceros países. Esa fue una acción. Se hicieron varias acciones diplomáticas en diversos países, precisamente China, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Perú, para tratar de aunar un poco acciones. Eso hay que ver qué resultado tiene, y se ha recurrido a varios organismos internacionales para pedir ayuda. Pero vamos a ver el resultado de estas gestiones. Yo creo que más o menos, yo pienso que están orientadas bien, pero lo importante es plantear acuerdos y llegar a acuerdos que permitan un mayor control para que no suceda que se repitan estos actos de pesca, no solamente ilegal por estar dentro de la zona de mar zona exclusiva económica del Ecuador, sino que pesca de especies que están protegidas en el campo internacional porque están en peligro de extinción. Eso es lo importante. Es lo importante. Gracias a Marcelo Fernández de Córdoba. Recordamos que él fue vicecanciller del país, un gran negociador en los temas limítrofes. Con él hemos hablado de varios temas, el tema de Norcorea, pero también lo ocurrido en las últimas semanas en las Islas Galápagos. Hay que recordar que esto es un atentado contra la biodiversidad, no solo de Ecuador, sino del mundo. Y cuando hablamos de un país que tiene en su constitución derechos de la naturaleza, hay que saberlos cuidar, preservarlos y defender lo que tenemos. Esperamos que las acciones de Cancillería efectivamente sean eficientes. Gracias a Marcelo Fernández de Córdoba. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Henry Llanes, analista del sector petrolero. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. De 8 a 9, con Félix Narváez. Información precisa y oportuna, opinión directa y responsable. Este y todos los sábados aquí en Sucesos desde las 8 horas. Opinión y noticia para ustedes. Cordialmente invitados. De 8 a 9, sábados de 8 horas a 9 horas. 101.7 Radio Sucesos.
Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros, como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al analista en temas petroleros, Henry Llanes, con el que queremos hablar sobre la situación que enfrenta la refinería de Esmeraldas, pero que ha ocurrido en los últimos 10 años con el manejo de uno de los principales recursos del Ecuador, que es el tema petrolero. Licenciado, ¿cómo analizar lo de la refinería? Precisamente hoy diario La Hora habla sobre los exámenes de Contraloría, que habla que tiene más de 18 problemas, fundamentalmente vinculados con energía eléctrica y filtraciones de agua. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia. Bueno, yo diría que en el sector petrolero hay agujeros negros bien grandes que no solamente es de la refinería Esmeraldas. Y no es porque el petróleo sea negro. Sí, el tema de ese fallido proyecto de la refinería del Pacífico, el tema de los contratos de participación para explorar hidrocarburos, ¿no? Que no son de participación, sino de prestación de servicios. El caso de la venta del crudo es una cosa muy enorme, es la más grande de todas. Y este fallido proyecto también de Pascuales Cuenca, que igualmente tiene un enorme costo para el país, y yo diría que Bajo Alto, allá en Machala, y el terminal de almacenamiento de Monteverde. Pero usted habla de todos los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos 10 años vinculados al sector hidrocarburífero. Todos tienen problemas. Son todos, sí. Claro, yo trabajé 22 años en el sector petrolero, trabajé como 17 años en el área de capacitación, manejando todo lo que es la capacitación para todas las áreas petroleras, ¿no? Y en el caso de Esmeraldas, déjenme decirle rápidamente algunos aspectos muy importantes, ¿no? La refinería de Esmeraldas se construyó en 1975 a 1977 en 3 años, ¿no? El costo de esa planta fue de $96 millones, ¿no? Para procesar... Pero bueno, el mundo ha cambiado en los últimos 40 años. Póngale 200% de devaluación del dólar. Entonces, nos llevaría unos 240 millones de dólares. Exacto, entonces no nos va a llevar a 2.200 millones de dólares. Para reparar, no para construir una nueva. Exacto, con 2.200 millones de dólares yo hubiese construido una planta para procesar 130.000 barriles por día, ¿ya? Pero usted, para que el país tenga una visión clara, esa refinería que se construyó para procesar crudos livianos, años 75, 76, 77, 3 años se demoró la construcción, una nueva planta. No teníamos Agoyán, no teníamos Paute, no teníamos el conocimiento acumulado que tenemos hoy. No teníamos carreteras, van a ser muchos. Exacto, en ese tiempo, en los años 70.
Y mire que hoy, en pleno dominio de la cibernética, ¿no? En pleno dominio de las telecomunicaciones, ¿no? Todo este mundo automatizado y de la robótica, el gobierno de Correa se demoró 8 años en querer repotenciar la refinería de Esmeraldas, y no lo pudo hacer, y lo que nos deja de saldo... Siempre se hablaba repotenciación, todos los que entendíamos el término decíamos, bueno, sí, no sé cuántos barriles se refinaban, se iba a refinar mucho más que antes, porque era una repotenciación, un mejoramiento. Sí, la capacidad que estuvo vigente hasta el tiempo de Correa fue de 90.000 barriles por día. Esa ampliación la dejó el ingeniero Pérez Cordero, y eso costó a sí mismo menos de $200 millones. En el año 95 se la quiso ampliar en el gobierno del arquitecto Sisto Dambayén para subirla de 90.000 a 110.000. ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto le costó al país eso? Le costó $200 millones, ¿no? Fue un contrato con la empresa Técnicas Reunidas de España. Lamentablemente no le dio resultados y quedamos con los mismos 90.000. Pero mire usted, ampliar en el 95 $200 millones. La pregunta es, Claudia, del 95 al 2008 que empezó este proceso de repotenciación, en tan poco tiempo no se va a subir miles de millones como se subió en el caso de esto de la repotenciación. ¿Qué significaba la repotenciación? Cambiar dos equipos fundamentales. El uno, el turbogenerador, que es para generar energía, para poner los 200 grados centígrados de energía en la refinería, ¿no? Y el otro era, en cambio, el reactor. ¿Qué es el reactor? Entraba el petróleo y destilaba diésel, gasolina y gas. El reactor es un equipo como un molino, ¿no? Entonces, mire usted, ese es el objetivo de la repotenciación, cambiar esos dos equipos, y claro, pero aquí el economista que demostró que no es economista, el que está en Bélgica, que en su vida ni siquiera manejó un charol de caramelos, sucede que tenía que haber hecho algo elemental. Si usted tiene un médico que la atiende, usted no va a cambiar de médico. Si usted tiene un mecánico donde lleva su vehículo, no lo va a cambiar el mecánico. Si son en ambos casos profesionales de primera línea, ¿no? En el caso de Esmeraldas, si hubiera sido ministro de Energía, yo lo que hubiera hecho era contratar a Sumitomo Chiyoda, a la empresa japonesa. A la misma que claro, es que ella tenía el diseño de construcción, ella tenía todo lo que es el concepto de la construcción, ella tenía toda la ingeniería de la construcción, y entonces le hubiera dado el paquete. Aquí desglosaron más de 34 contratos, y los desglosaron para robarle al país, ¿no? Para firmar contratos con sobreprecio. Ahí hablamos de más de $2.000 millones. Imagínese, usted hablaba de 200, es decir, sí, es por 10. Imagínese. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿Es riesgosa? ¿Cuántos barriles se está depurando o tratando diariamente? Mire, en el caso de la refinería de Esmeraldas, allí hay un problema fundamental que tiene que ver con la calidad del crudo, y que los gobiernos y que los ministros no han informado. Ojalá el actual ministro, el señor Carlos Pérez, le diga al país lo central, ¿no? Nosotros empezamos a explotar, querida Claudia, desde los años 90, crudos pesados, de las provincias de Pastaza y el Napo. Y por eso incluso construimos el famoso OCP, Oleoducto de Crudos Pesados, ¿no hay dónde perderse? Exacto. Y de las provincias de Orellana y Sucumbíos, porque si usted los invita a los ingenieros petroleros, dicen el crudo oriente y el crudo Napo. A mí me gusta ser más metodológico, ¿no? Soy sociólogo. Y entonces sucede que de las provincias de Orellana y Sucumbíos se transportan crudos livianos de buena calidad. A través del SOTE. Ajá, el SOTE, de 28 grados API. Y entonces, en los años 70, con un buen concepto de amor al país y de inteligencia, los militares dijeron, muy bien, construyamos un oleoducto desde la Amazonía con Texaco, ¿no? Fue Texaco la que construyó para transportar crudos livianos de 28 grados API de esas dos provincias, ¿no? Y así mismo tenemos que construir una refinería para procesar ese tipo de crudos. ¿Cuáles fueron los resultados? 10% de residuo y 90% de productos limpios. Usted nos quiere decir, Henry, que este momento no estamos refinando el crudo liviano. ¿Qué hacemos con el crudo liviano, entonces, que sí lo seguimos teniendo a través del SOTE, y por qué estamos refinando el que se manda a través del OCP? Una amplia explicación la estoy dando en mi libro que se llama La subasta del petróleo, que le acabo de entregar a usted. ¿Qué hacen? Mira, ni usted ni yo hubiésemos hecho, nadie lo hubiese hecho. Sucede que en la Amazonía, ¿ya?, se mezclan los crudos, ¿no? Todos los crudos se los mezclan, ¿no? Se mezclan los crudos livianos, los crudos medios y los crudos pesados. Algo que no se debía hacer. ¿Cómo se los mezclan? En los oleoductos. Todos van al mismo tubo. Todos van. Entonces, ¿qué sucede? Que por los dos tubos
transportamos crudos de 22, de 23, de 23.5 grados API, crudos medios, ¿no? Para eso no estuvo diseñada la refinería. ¿Qué ha sucedido desde el año 95 acá hasta hoy? Porque hasta hoy se viene haciendo. ¿Cuáles son los resultados? 50% de productos básicos, no son productos limpios. Usted no puede utilizar la gasolina de la refinería Esmeraldas ni el diésel para utilizarlo, porque los estudios de los carros lo que son de alta concentración de azúcar. ¿Para qué nos sirve el diésel y esa gasolina? Nos sirve simplemente para tener ahí una base, y luego lo que hacemos es importar combustibles. Importamos combustibles, ¿no? Y entonces los mezclamos con los que producen en el país, con el diésel, con la gasolina, y de ahí los comercializamos, ¿no? Para que cumplan las especificaciones. Se entiende, y eso no se está cumpliendo, se entiende que por cada 1.000.000 de partículas de diésel o de gasolina deben haber 50 partículas de azufre. ¿Qué sucede? Que el presidente Correa, en el año 2015, a través de su ministro, de estas autoridades de control de calidad de los productos, de este Instituto de Normalización Técnica, ¿no? Cambiaron los decretos, cambiaron la comercialización. Y sucede que para la Amazonía, yo no sé si lo están haciendo para el resto del país, para la Amazonía ya no le entregan diésel o gasolina de 50 partículas de azufre por cada 1.000.000 de partículas de diésel de gasolina, sino que le entregan con 700 partículas de azufre. ¿Y eso qué sucede? Contaminamos la salud, el ambiente, se retiran los equipos. ¿Y por qué se lo viene haciendo? Porque ya se le bajaron los presupuestos. ¿Sabe cuánto importamos nosotros anualmente? Lo explico en mi libro. $5.000 millones, $5.500. ¿Ah? Desde Correa, en el tiempo de Correa, desde el periodo 2007, desde el 2007 al 2014, se importó en gasolinas, diésel y gas $36.000 millones. Ese es el presupuesto. La pregunta que yo quisiera que usted nos ayude. Se importaron $36.000 millones en gasolina y en derivados de petróleo. ¿Cuánto vendimos? Vendimos $84.000 millones, ¿no? Dice el doctor Arauz, yo tengo cálculos en mi libro de $82.000 millones. Significa que el 42% que usted recibió por el lado de las exportaciones, que le ingresaron a un bolsillo, por el otro bolsillo salieron el 42% en divisas para comprar combustibles. ¿Pero por qué no se invirtió en mejorar o repotenciar la refinería que usted está diciendo, o en lograr efectivamente construir la famosa nueva refinería? ¿En qué está en la refinería del Pacífico? Porque el gran capítulo del negocio, el mejor negocio en el mundo ha sido los hidrocarburos, ¿no? Y las telecomunicaciones. Y siguen siendo. Hidrocarburos y telecomunicaciones. Entonces sucede que quienes presionan y quienes han puesto trabas en acuerdos con los propios gobiernos, con algunos gobiernos, no con todos, son las empresas que nos compran el petróleo con un alto castigo, $10, $12 de descuento, con Correa hasta de $18 de descuento por cada barril de petróleo con relación al WTI. Entonces, esas empresas que nos han comprado de esa manera el petróleo, se han hecho, pero ¿quién negocia esos castigos? ¿De quién depende? ¿Con quién negocia? Quien maneja la política petrolera de acuerdo a la ley de hidrocarburos, de acuerdo al artículo 6, es el presidente de la República. Él define. ¿Y quién elabora las bases? Es el ministro con el artículo 7 de esa misma ley, y con el artículo 9 de esa misma ley, quien debe ejecutar en la política petrolera es el ministro de hidrocarburos. Ahora, lo que usted dice es muy grave, porque hablamos de problemas en refinería, de acuerdo a lo que usted dice, negociados en refinería, negociados en las negociaciones de la venta de hidrocarburos. ¿Y qué ocurre? Yo le decía, con la famosa refinería del Pacífico. Varios recomiendan convertirla ya en un parque de generación de energía solar. ¿Qué se debe hacer con esa gran explanada que nos ha costado cientos de millones de dólares? Querida Claudia, yo nunca, que he estudiado el sector petrolero, y que siempre lo sigo estudiando, nunca se ha producido un asalto de esta manera tan descarada como se ha dado en estos 10 últimos años. Le asaltaron a la República en el área petrolera. Este gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Correa, es un asalto. Y entonces digo usted, en el caso de el criterio correcto es, en el caso de ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico, en donde hay sobornos de Odebrecht, ¿no?, en la construcción de las obras civiles y también del acueducto La Esperanza, porque Odebrecht construyó el acueducto La Esperanza. Allá están ahorita siendo procesados, ¿ya?, 2 exgerentes, ¿no?, de nacionalidad venezolana, un señor Freddy Salas, ¿no?, ¿ya? Y ahí ya está notificada la Interpol para que lo detengan, según acción de la ministra de la Fiscalía, Diana Salazar, de la señorita fiscal doctora Diana Salazar.
Ella ya lo ubicó. A Freddy Sales y otro hay un señor Arellano, los dos venezolanos, ¿no? Entonces, estos señores fueron gerentes, ¿no? El uno desde el año 2002, digamos 2012, 2013, el otro en el 2014, y sucede que estos señores son los que han pedido sobornos a Odebrecht dentro de esta trama de corrupción, porque no es que es individual, sino que allí hay una trama de corrupción que lo compromete al gobierno de Correa. Él es el principal responsable de todo esto, ¿no? Él es el que, por ley, el que tenía que definir la política petrolera, el que tenía que hacer evaluación, seguimiento, control, hacer políticas, planificación, hacer proyectos, evaluarlos y seguimientos. Esto debía ser Correa. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que en el año 2013, en junio, le delega al señor Glass. ¿Qué tenía que hacer el señor Glass? De acuerdo al decreto, definir políticas, planes, planificar, ejecutar obras, realizar acciones, evaluar, hacer seguimiento. ¿Qué documento ha presentado el señor Glass de evaluación de cada uno de sus proyectos, entre eso de la refinería? Ningún proyecto. Entonces los dos. ¿En base a qué se planificó? ¿En base a qué se definió, se contrató, se pactó, se vendió crudo y se gastaron ingentes recursos del país? Yo no sé si los quemaron o los papeles. Yo no sé si los quemaron porque el señor ministro, el ingeniero Carlos Pérez, ¿no? Él a mí, porque está en la prensa además, y lo dijo, que él, por ejemplo, no encuentra los estudios sobre los cuales contrataron para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. ¿Y qué pena debe tener alguien que quema papeles o esconde papeles? Penal, pues, ¿no? Penal, juicio penal. Y en el caso de, imagínense que de la venta del crudo, usted es una periodista, usted se haber informado por la misma versión del ingeniero Carlos Pérez, que no tenía los contratos de esa venta anticipada del crudo. Ese tipo de comercialización del crudo. Esos famosos acuerdos con China, sí, a cambio de préstamos o de dinero adelantado. Con altísimas tasas de interés. Y no hay papeles tampoco. No, tampoco. Y usted que ha estado muy cerca de la biología, de los ecosistemas, de la defensa de la naturaleza, ¿sabe qué significó eso? El ingeniero Byron Ojeda, el gerente actual de Petroecuador, también lo ha ratificado el ministro, dice que China en el último tramo le vendió Correa a la República de Chile a dedo. Nunca ha hecho ese tipo de cosas en la historia. Pero la ley no permite, cuando se trata de empresas estatales y públicas, contratación directa sin licitación. No, tiene que listar. Pese a que sean públicas o sean estatales, sí. Inclusive una reforma que implementó Correa en el año 2010, a dedo, sin esa reforma, a pesar de que hizo esa reforma a dedo, y enormemente perjudicial para el Ecuador, puso allí que debería licitarse la adjudicación de nuevos contratos, no el cambio de contrato de participación a prestación de servicios como eso lo hizo a dedo. Y también Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo corregir? Usted habla tanto del ministro Pérez como de Byron Ojeda, que lidera el tema de Petroecuador. Yo le he propuesto al presidente... ¿Cómo avanzar y cómo destrabar y además investigar qué pasó antes? 4 comunicaciones yo le he enviado al señor presidente de la República, y al señor ministro Carlos Pérez, y al señor gerente de Petroecuador. La una, que por ejemplo en materia de legislación hay que sacarle a la ley petrolera de esa ley absurda de empresas públicas. Es absurdo creer administrar el petróleo como fuera el registro civil. Solo a un economista que no manejó ni siquiera un charol de caramelos como Correa, se le pudo correr. No puede estar en el mismo saco, petróleos, registro civil, telecomunicaciones. No es esa locura. O también con los aviones tenemos todos los problemas. Qué terrible, ¿no? Esa es la única cosa. Yo le he dicho, señor Saco, y yo le he propuesto la ley. Yo terminé mi legislatura hasta mayo de este año. Y dejé presentando el proyecto de ley. Lo que pasa es que esos individuos de la Asamblea me bloquearon el proyecto, no le dieron trámite. Pero ese proyecto yo le presenté al señor presidente Moreno. Él lo tiene. Y yo recibí la comunicación del señor Mangas, del señor Eduardo Mangas, que le han puesto en conocimiento del señor ministro de Hidrocarburos. Es una propuesta. ¿Cuál es otra propuesta? Es una propuesta. Que conforme 6 equipos de auditoría de alto nivel, prestigiosos, ingenieros petroleros, ¿no? Ingenieros en refinación para cada caso, ¿no? Economistas especializados en petróleos y abogados especializados en petróleos. ¿Para qué? Para que haga una auditoría técnica y económica de ese proyecto fallido de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Lo mismo de ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico. La comercialización del crudo, que es el enorme capítulo. Ese es el más grande de todos, ¿no? Es el mayor agujero que usted dice. Ese es el mayor agujero. Es una cosa enorme, ¿no?
Y el otro es la evaluación de los contratos de explotación de hidrocarburos. De todo lo que detecten estas famosas 4 comisiones, ¿qué hacer para que la plata se devuelva? Exacto. Porque el lío es, bueno, si yo le digo, me voy preso 5 años, salvo y gozo de millones de dólares. Me voy a encerrar, como ya tengo 65 años, como ya tengo 65 años, me voy a encerrar un cuarto a ver películas, pero mis millones están en la banca. No, pues no puede ser. ¿Cómo una ley de extinción de bienes? Eso hay que trabajar mucho. ¿Una ley de extinción de bienes? Extinción de bienes. Para estas personas, que se devuelva al Estado. Las personas que han robado. ¿Cómo identificar y buscar aliados para que los capitales que están fuera del país también sean rastreados y repatriados? Mire, es facilito porque inclusive aquí estaba la gente metiéndose, confundiéndose en las cosas, ¿no? Mire, si yo soy ministro de Energía y Minas, o si soy presidente ejecutivo de Petroecuador, y usted es la contratista, y yo le pago a usted. Usted tiene su domicilio en Europa, o en Estados Unidos, o en Brasil. Entonces usted me dice, por la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 2.200 millones. Perfecto. Yo le transfiero ese pago a donde usted tenga su casa matriz. ¿En dónde se reparten el dinero? Yo estoy. ¿En dónde se reparten el dinero? En la casa matriz. En la casa matriz. O sea, por allá. Por otras cuentas, por otros bancos, es que se cuida en la casa matriz, sí, donde quiera que a dónde se también me preocupó del doctor Carlos Vaca, ¿no? Como que decía que de aquí iban a darse, tiene un procedimiento en las coimas. Acá vinieron una parte del 1%. Pero bueno, se habla de Odebrecht, se habla de los 14 millones de dólares depositados, se habla de muchas cosas. Pero eso es la comisión. Pero a Odebrecht le pagaron, le hicieron la transferencia desde aquí hacia Brasil o hacia Estados Unidos, desde aquí, así como a Odebrecht a todas las compañías. Entonces, yo sé que usted, como es una comunicadora y periodista, así hay que llevarle la reflexión. ¿Dónde se repartieron el dinero? Es afuera. Aquí no se lo repartieron. Algunos lo trajeron como para hacer sus inversiones, el 1% que recibieron para la comisión. Entonces, y otra cosa que también la gente hay que estar clara. Si yo soy una persona que estoy involucrada en la corrupción al más alto nivel, no voy a ser ingenuo para yo poner mi firma, mi nombre y apellido. O lo pongo a mi familiar, o lo pongo a mi amigo. Y sucede que desde los años 90 acá, ese tipo de intermediación, en ese tipo de sobornos o de coimas, hay grupos que se han ido especializando. Abogados, ¿no? Gente que se ha ido especializando. Y usted tiene que darles, dice muy bien, ayúdame a cobrar esta comisión o esta coima, yo te reconozco el 1%. Es así. Entonces los principales involucrados ante la paz pública aparecen como honestos, aparecen como que luchan contra la corrupción y dicen, no me importa si mi madre está involucrada en la corrupción, que se le aplica la justicia. No importa si mi tío está involucrado en la corrupción, que se le aplica la justicia. Yo soy honesto y lucho contra la corrupción. Es toda una preparación psicológica y ese es un pacto de sangre a ese nivel. Tú nunca me tienes que dilatar, por más que te pongan la pistola en la sien. Porque si tú me delatas, yo también te apunto. Pero eso me huele más a mafia que a gobierno. Es una mafia. No es que los gobiernos también se metan las mafias. Es terrible y hay que averiguar mucho más. Queremos agradecer a Henry Llanes. Recordamos que él es especialista en el sector petrolero. Hoy hemos hablado sobre los temas importantes que han involucrado a la opinión pública y a todos los sectores en el país en los últimos días. Temas que tienen que ver con la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico y sobre todo lo que él señala, este gigantesco hueco que es la venta de crudo. Ya sea por preventa, ya sea contratos, el diferencial que existe o el castigo que existe al crudo ecuatoriano, que deben ser todos investigados e indagados. Así es que él ha hecho varias comunicaciones al señor presidente de la República. Esperamos que las revise, las conteste y se haga un hecho importante en el país. Investigar y hacer que quienes se llevaron los recursos de los ecuatorianos los devuelvan. No solamente que vayan presos, sino que además devuelvan el dinero al Ecuador. Gracias a Henry Llanes, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordemos que este programa ya con el apoyo de Movistar Elige Todo y también de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.